pues en las manos del Señor, ¿verdad? Te damos gracias, Padre. Te damos gracias de todo corazón porque nos permites en esta tarde, primero que nada, presentarnos para que este pan que vamos a partir en esta tarde pueda ser, Señor, de bendición para todo aquel que disponga su vida espiritual para poderse alimentar. No importa cuántos mensajes escuchemos, siempre habrá una porción a través de la cual tú vas a bendecir nuestra vida. Gracias por este tiempo, por este espacio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, Lolita, terminamos nuestra primera parte del libro, ¿verdad? Por decirlo así, donde estábamos hablando de cómo ser parte del reino. Y estuvimos hablando en el estudio de las palabras Señor, salvación, estuvimos hablando de arrepentimiento, de confesar. Entonces, ¿cómo ser parte del reino? Ya dijimos, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, recibir al Señor Jesucristo, y entonces somos parte de ese reino de Dios, ¿verdad? Del reino de los cielos. Amén. Hoy queremos hablar un poco sobre qué es el reino de Dios. Cuando viví en Cristo, oí muchas cosas que se hablaban del reino. Incluso tenía de cerca un grupo de mujeres que se hacían llamar mujeres de reino. Y me parecía hermoso el título que se habían asignado, pero el problema era que lo que se movía dentro de ese ministerio era como aquellas mujeres súper poderosas, ¿verdad? Como aquellas mujeres eh, que, que son valientes y lo somos, Lolita. Somos mujeres poderosas en Cristo Jesús, somos mujeres valientes en Cristo Jesús, pero no debemos de olvidar que somos hijas de un rey manso y humilde de espíritu, ¿verdad? Amén. Un rey que fue coronado con una corona de espinas, que un día regresará con su corona real. Claro, sabemos que un día regresará, pero hoy por hoy, Lolita, el reino que nosotros tenemos que llevar tiene que estar investido de mansedumbre, de misericordia, de compasión, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo que nuestro rey nos legó cuando estaba aquí en la tierra. Y cuando vamos a todo lo que la Biblia habla, bueno, siempre nos está hablando de eso, ¿verdad? De la mansedumbre, de la humildad y del humillarnos. Amén. Hoy sabemos que representamos a ese rey que dejó todo, coronado con espinas, pero que tarde o temprano viene con su corona de oro. La palabra reino en los originales de la Biblia significa soberanía, dominio, pero la palabra primordial que representa gobierno, perdón, reino es gobierno, Lolita. Entonces, nosotros tenemos que decir que hemos venido a formar parte del gobierno de Dios. Cuando usted y yo estamos diciendo que somos parte del reino de Dios, estamos diciendo, Lolita, usted y yo somos parte del gobierno, ¿verdad? ¿Y quién es el que gobierna? Pues el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Algo interesante que quisiera compartir antes de proseguir con el estudio es algo que a mí me impactó cuando vine a Cristo. Les he compartido que yo tenía problemas de alcoholismo y eso en algún momento me hizo querer buscar ayuda con los alcohólicos anónimos. Y un día alguien hizo llegar un manual, ¿verdad?, a mis manos y ahí pude ver los pasos. Ellos trabajan con 12 pasos, ¿verdad? Y el primer paso que a mí me impresionó es como que nosotros dijéramos, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que trabajar con los 66 libros para poder abrazar, entender y conocer y crecer en el conocimiento del reino. Ellos se basan en 12 pasos, ¿verdad? Así de sencillo. Pero el primer paso, Lolita, yo quisiera leerlo y posteriormente hacer un comentario. Dice, el primer paso dice, confesamos que éramos impotentes
ante, ante nuestras dependencias y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Fíjese que cuando una persona con adicciones llega a esas instituciones, lo primero que tiene que reconocer es que él, que su vida es ingobernable y que necesita someterse a una autoridad superior. Wow. Eso a mí me hizo pensar que nuestra vida, Gloria a Dios. eso me hizo pensar, Lolita, que nuestra vida podría llegar a ser muy diferente si nosotros en verdad tuviéramos una actitud como esa. Entramos al reino y entender que éramos indómitos, ¿verdad? Éramos ingobernables y ahora hemos venido a someternos a un gobierno divino y deberíamos de entrar con esa actitud de humildad como para decirle al Señor, es aquí tu sierva, porque ahora somos eso, somos ciudadanos de un reino, ¿verdad? Somos subalternos de un reino. Y entonces ahora tenemos que decirle, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo. Esa debería de ser la actitud que deberíamos de tener. Pero Amén. por falta de conocimiento, de alguna manera, estamos lejos de entender eso. Pero por eso necesitamos ser discipulados, ser enseñados, ser instruidos, porque vamos a ir descubriendo que no se trata de poderío y como de exhibicionismo, ¿verdad? Sino de humildad. Bien, vamos a aprender dos cosas muy importantes. Vamos a aprender, Lolita, sobre qué es el reino en esta tarde y vamos a aprender también el orden de algunas cosas dentro del reino de Dios, ¿verdad? Y para eso vamos a poner un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo bíblico y vamos a tomar un reino terrenal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús, así como Jesús usaba los elementos, los animales, para hacernos una comparación, nosotros también queremos en esta tarde tomar el ejemplo de un reino terrenal para poder entender un poco más fácil el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, 4 elementos que debe de tener un reino terrenal y que tiene también el reino de Dios. 4 elementos, bueno, estos 4 elementos son un territorio, un rey, un pueblo y sus leyes. Son 4 elementos. No puede haber un reino si no hay un rey. No puede haber un reino si no hay un territorio. Y no puede haber un reino si no hay leyes, ¿verdad? Y si no hay un pueblo, peor aún. Bien, nosotros tenemos que aprender que si vivimos dentro del reino de Dios, tenemos que aprender a someternos mandamientos, estatutos, preceptos, porque todo aquel ser humano que vivía dentro de un reino terrenal tenía que aprender a someterse a las leyes instituidas por el rey. Amén. Fíjese que hoy tuvimos algunos cortos días de vacaciones con mi esposo, Lolita, y fuimos para visitar Antigua Guatemala, ¿verdad? Y entonces, ya no era primera vez que íbamos, pero sucedió algo bien interesante, que estábamos parqueándonos en una calle X y de pronto mi esposo me dice, mira, yo recuerdo que donde están las marcas de pintura roja no debemos de parquearnos. Y le digo, es cierto, porque ellos dejan un espacio de la esquina hacia atrás en la cuadra bastante amplio para que no haya ese impedimento de los que van a la izquierda o a la derecha. Y entonces inmediatamente dimos vueltas y vueltas y estábamos buscando ahí dónde parquearnos. Luego encontramos otro parqueo y había una pintura blanca, pero nosotros no sabíamos y decidimos dejar el vehículo ahí. Pero de pronto se nos acerca un jovencito y nos dice, no, 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 no pueden quedarse aquí. También la pintura blanca deben de respetarla. Me encantó esto, Lolita. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vamos a otro país y cuando vivimos dentro de
territorio, en este caso El Salvador, en este caso los Estados Unidos, no es verdad, Lolita, que debemos de respetar los reglamentos, los mandamientos, las ordenanzas, debemos de respetarlas, Sí, porque si no las respetamos, hay consecuencias. sí, Entonces, qué delicado esto de que nosotros entramos al reino, pero seguimos viviendo nuestra vida como nos da la gana. Entonces, eso es lo que queremos aprender. ¿Cómo me ordeno? ¿Cómo aprendo a someterme a mi Padre Celestial? ¿Cómo hago para seguir sus ordenanzas? Porque de lo contrario vamos a tener consecuencias devastadoras. Y muchas veces las consecuencias nos están alcanzando, Lolita, pero por falta de ese conocimiento caemos en error y en error. Entonces, eso es. Jesús nos dejó muchos mandamientos en el Nuevo Testamento. gloria a Dios. Pero Bendiciones. uno Uno que es muy importante y que está relacionado con el tema es Mateo 6:33, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, mas buscar el reino de Dios y su justicia. Pero él dijo, Amén. primeramente, Amén. este es uno de los mandamientos que nosotros deberíamos de abrazar pasionalmente, Lolita. Porque entender que buscar el reino, las demás cosas van a venir. El punto aquí, viene una pregunta antes de continuar. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros nos levantamos cada mañana para buscar? Bueno, algunos están buscando dinero, otros están buscando fama, y estoy hablando de hijos de Dios, ¿verdad? Otros están buscando tener hijos maravillosos, tener salud, ¿verdad? O sea, la salud se ha vuelto algo también como idolátrico, ¿verdad? De personas que el gimnasio, que sus vitaminas, que el cuidado personal se vuelve como una obsesión. Entonces, tremendo, Lolita, ¿qué es lo que estamos buscando? Jesús dijo, busquen el reino, busquen el reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, por eso necesitamos nosotros desesperadamente conocer cuáles son esos reglamentos, cuáles son esos 4 elementos. Bueno, cuando nosotros vamos al capítulo 1, ¿verdad? De Esther, Lolita, es donde vamos a estar comparando, ¿verdad? Ese ejemplo del reino terrenal. El pueblo de Israel, Lolita, estuvo gobernado por 4 naciones dominantes, ¿verdad? Dios los entregó al cautiverio y fueron 4 naciones. Entre ellos estuvieron los babilonios primero, posteriormente los medo-persas, los griegos y por último los romanos. Nosotros vamos a ver aquí en el capítulo 1 de Esther la historia sobre el reino de los medo-persas, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba ese reino? ¿Cómo se manejaba? Y sobre eso, ¿para qué? Para que nosotros veamos, bueno, si en un reino terrenal había que cumplir, había que establecer estos principios, cuanto más en el reino de Dios. Bien, cuando vamos al capítulo 1, lo primero que nosotros empezamos a ver ahí es que el rey Asuero dice en el versículo 1 y versículo 2 que él gobernaba desde la India hasta Etiopía. ¿Por qué es importante ver eso? Bueno, había un territorio que este hombre gobernaba, desde la India hasta Etiopía. Dice aquí la Biblia que eran 127 provincias. Eso significa, Lolita, dicen los estudiosos de la Biblia, de la historia, que en ese tiempo solo existía la tercera parte del mundo que ahora existe. Y que este rey era tan poderoso que la tercera parte del mundo le pertenecía a él. Es decir, que esas 127 provincias eran casi un tercio de lo que existía en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, él fue Artajerjes, el esposo de la reina Esther, uno de los reyes
más poderosos de la historia. Un territorio, y dice que Susa era su capital. Vemos cómo era ese rey. Era un rey ostentoso, ¿verdad? Además de poderoso, a él le encantaba jactarse de las grandezas. Siempre estaba trayendo a sus invitados al palacio para exhibir sus riquezas, ¿verdad? Para exhibir en todo el esplendor en el que él vivía. Entonces, podemos ver que había un territorio y podemos ver que se habla de un personaje en particular, el rey Asuero. Posteriormente, podemos observar también cómo el pueblo, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 1 podemos ver que ese pueblo estaba dividido. En la primera fiesta, él había hecho ese banquete por 6 meses. Es tremendo, ¿verdad? La riqueza, porque nosotros con una fiesta y quedamos sin nada en el refrigerador. Con una fiesta y se nos acaban todos los implementos que teníamos reservados. Este hombre, ahí podemos ver que sus riquezas eran sin límites. 6 meses alimentando, imagínense, y con estos reyes, por supuesto que probablemente estaba su familia, ¿verdad? Estaban las esposas, porque también nos cuenta la historia que Basti estaba ya atendiendo a las señoras. Ajá. Así es que era la familia completa, Lolita. Eran multitudes ahí en ese palacio que debe haber sido una inmensidad. ¿Por qué estoy describiendo esto? Importante para llegar a los puntos que queremos llegar. Un rey, el rey Asuero, había un pueblo constituido por príncipes, por los cortesanos, por los más poderosos, pero también había un pueblo, ¿verdad? La prole, ¿verdad? Aquello que se conoce como las multitudes, a los cuales se les llevó a cabo en una fiesta de 7 días. Pero en ese Lolita, hay un principio muy importante que yo quisiera mencionar y compartir con nuestros oyentes. Fíjese que ahí en el versículo 7 dice que tenían una ley. Mire, esa ley es hermosa porque está relacionada también con nosotros, con el reino de Dios. Fíjese, dice, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Oiga esto. En el reino terrenal, en este reino específicamente del rey Asuero, había esta ley. Estaban los vasos servidos de diferentes, dice, de diferentes formas, de oro y de diferentes formas. Y no se le obligaba a nadie a beber, sino que había libertad. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y el reino de Dios? Bueno, en el reino de Dios también, Lolita, hay diferentes tipos de vasos. Y nosotros podemos interpretar los vasos como nuestra propia vida. Nosotros decidimos de los vasos que querramos tomar. El Señor nunca nos dirá, de ese vaso no bebas o de este vaso. La decisión es nuestra, ¿sabe? Y también nunca seremos obligados a beber cantidades exorbitantes de la palabra de Dios. Dios va a respetar que cada uno de nosotros bebamos conforme a nuestra capacidad. Por eso me viene a mi mente, ¿verdad? Cuando Jacob venía de regreso, él ya para reunirse con su hermano y volver a la tierra prometida, me viene a la mente que dice de que él había dado una orden que a los niños, que todos iban al paso, había mandado como diferentes grupos, unos que iban llevando a los niños, otros que iban llevando a los animales, y esto está relacionado, que Dios no nos trata a todos por igual. Todo depende de la edad que tengamos en Cristo Jesús y la capacidad. Claro, hay algunos que tienen la capacidad de beberse litros de la palabra,
Otros quizás tengamos solo la capacidad de beber en vasos pequeñitos. Entonces, pero ninguno somos menos ni ninguno somos más. Eso no tiene que ver con que seamos más ungidos ni menos ungidos. Pero consideré importante mencionarlo porque aquí está como esa perla, ¿verdad? Escondida, que importante sacarla a luz para que nosotros sepamos que cuando decimos, vaya a la Biblia, lea la Biblia, no estamos pretendiendo obligarte, no estamos pretendiendo presionarnos, sino instarnos en el buen sentido de la palabra. Bien, habían leyes también, Lolita, ¿verdad? Habían leyes establecidas. Como por ejemplo vemos en el versículo 13, sabemos lo que había sucedido, el problema que se había dado, la reina Basti había sido mandada a llamar y ella no acudió al llamado, ¿verdad? Sencillamente porque no le pareció algo, hay tantos comentarios sobre esa situación, ¿verdad? Algunos dicen que porque él estaba ebrio, completamente ebrio, y, ella no quería exponerse ante esa condición en la que estaban, cualquiera sea el motivo, Lolita. Nosotros sabemos que eso estaba dentro de la diosidencia de Dios, ¿verdad? Es decir, dentro de las diosidencias, dentro de la soberanía, dentro de los propósitos eternos. Dios endurece, Dios ablanda, Dios humilla, Dios levanta. Bien, y en este caso, el Señor detiene el corazón de Basti porque ahí estaba el plan perfecto. Entonces, debido a eso, se establecen leyes, ¿verdad? Podemos observar en el versículo 13, que cuando el rey se sintió devastado ante esa vergüenza que la reina le hizo pasar, porque fue una vergüenza, dice ahí que el rey preguntó a los sabios, oiga, Lolita, ¿sabe que en el reino de Dios, no que el Señor tenga que consultar con nadie, pero podemos ver allá en el primer capítulo de Job que Dios se reúne con sus hijos, ¿verdad? Se reúne quizá para planificar, quizá para llevar a cabo algunos procesos, para detener a algunos, para hacer avanzar a otros y darle órdenes a sus ángeles. Me encanta eso porque eso es parte del reino, ¿verdad? El rey no funciona como una sola persona, sino que también se aboca a los sabios, se aboca a sus consejeros. Y podemos ver ahí en el versículo 13 que el rey acude a los sabios, ¿verdad? A los que conocían los tiempos. Importante abocarnos a consejeros que conozcan los tiempos. Abocarnos a consejeros que sean superiores a nosotros, ¿sabe? ¿Por qué? Porque cuando hay personas que ya han recorrido nuestros procesos, ellos con mayor autoridad, pues pueden dar un sabio consejo. Y aquí está el rey consultando y él les pregunta, ¿verdad? A estos reyes que conocían a estos consejeros que conocían la ley, ¿qué debe de hacerse? Él estaba agobiado y parece risible porque una mujer había conmovido el reino. Tremendo, Lolita. Una mujer había conmovido las emociones y la mente del rey, ¿verdad? Entonces, los sabios empiezan a decirle al rey allá en el versículo 19, mire, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Media y de Persia para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Ese era el decreto que se estableció, porque así son las leyes, ¿verdad, Lolita? Bueno, en el reino de Dios, las leyes están ya decretadas de una vez y para siempre. Ya no hay nuevas leyes, ya no habrán nuevas leyes. Pero en el reino terrenal, como en los países donde usted está, aquí, en cualquier parte del mundo, siempre se están estableciendo como nuevas leyes de acuerdo a las situaciones diversas que se van dando en el diario vivir, ¿verdad?
van quitando algunas leyes obsoletas y van agregando algunas nuevas. Entonces, aquí establecen un decreto, pero llama mi atención que dice que no pueda ser quebrantado. Y ahí viene el punto. Si en el reino terrenal un mandamiento, un decreto no podía ser quebrantado, ¿cuánto más en el reino de los cielos? ¿Por qué nosotros quebrantamos con tanta facilidad? ¿Por qué nosotros realmente manipulamos con tanta facilidad, Lolita, los decretos ya establecidos por el Señor? Nos es tan fácil pisotearlos, nos es tan fácil, ¿sabe por qué? Porque no vemos las consecuencias de inmediato o no vemos las consecuencias de isofacto, sino que ni siquiera nos damos cuenta que las consecuencias nos han alcanzado. Porque mire, dice aquí en el versículo 16 que la reina no había pecado solamente contra el rey, sino que había pecado contra otras personas, ¿verdad? Dice en el versículo 16 que dijo uno de los sabios, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Bueno, Lolita, cuando nosotros pecamos contra Dios, no pecamos solo contra Dios, pecamos contra nuestras autoridades y pecamos también contra el pueblo de Dios. Es hermoso. He tenido una sola oportunidad de observar a un siervo de Dios que en una ocasión se atrevió a pedir públicamente perdón delante de su congregación. Eso es hermoso, Lolita, porque reconocer que no hemos pecado solamente contra Dios, sino también contra los hombres. Y aquí podemos verlo que en el reino terrenal también se llevaba ese reglamento, ¿verdad? Y el versículo 17 vemos el propósito de esa ley que se había establecido, esa ley inquebrantable. Dice que, ¿por qué establecieron? Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres. El reino se había conmovido porque ahora tenían temor de que si la reina Basti se había levantado contra el rey, todas las mujeres a una probablemente se iban también a levantar contra sus maridos. Qué tremendo, Lolita, esto. Mire, parece como, aprovechando así un pequeño paréntesis, parece como una exageración. Un rey tan poderoso que había derribado a Babilonia, que se había enfrentado a muchos otros países poderosos y que había conquistado 127 provincias, parece mentira que estuviera temblando y siendo estremecido por una mujer. Entonces ahí podemos ver también la debilidad de los reinos terrenales, la debilidad del ser humano, ¿verdad? Que no se compara con la estabilidad, con la autoridad suprema del gobierno de Dios en los cielos. Entonces dice que si parece bien, le dice al rey, si parece bien al rey, salga un decreto real, vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Y entonces es enfático eso, que no sea quebrantado. Era escrito ese decreto por los sabios, pero llegaba un momento, Lolita, en que ese decreto iba a ser sellado con el anillo del rey. Y esto me hace recordar aquel decreto que se había firmado contra Daniel. Si usted se recuerda, contra Daniel también, no contra Daniel, pero se había firmado, los sátrapas habían llevado pues al rey Darío para que se firmara un decreto donde todo aquel Nabucodonosor, que todo aquel que no se inclinara ante la imagen que se había levantado del rey Nabucodonosor fuera echado en un horno de fuego.
¿verdad? En el libro de Daniel, y vemos que los amigos de Daniel no se postraron. Y entonces, aunque, aunque quizás hubieron personas que quisieron librarlos del horno de fuego, no pudieron, porque el decreto que había sido sellado con el anillo del rey no podía ser abrogado. Así funcionaban las leyes en los reinos terrenales. Entonces, podemos ver, Lolita, que el propósito era detener cualquier acto de rebelión entre las mujeres del reino. Eso era la razón por la que se había establecido ese decreto en ese tiempo. La ley es establecida, Lolita, con el fin de poner orden, con el fin de poner límites, con el fin de ponernos a nosotros muros que no debemos de traspasar. Y es así, para eso son establecidas las leyes terrenales, tanto en la antigüedad como hoy en este tiempo, poniéndonos límites. Fíjese que allá en Jueces, capítulo 21, versículo 25, así termina el libro de los jueces. Dice, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lolita, cuando no hay rey, no hay leyes, y cuando no hay leyes, no hay orden. Entonces, si nosotros decimos ser parte del reino de los cielos, tenemos que entender que hay leyes establecidas por el rey que deben de ser las que rigen nuestro diario vivir. Un día de estos, por ejemplo, yo ponía una pequeña reseña en los escritos del Facebook, porque no concibo en este país, El Salvador, no concibo humanamente cómo cuando vamos por nuestras calles, nuestras carreteras o dentro de nuestra ciudad, están tan llenas de basura. Yo me pregunto, ¿cómo alguien puede llevar, ir tomándose una soda, ir comiéndose una bolsita de papitas y ser tan déspota y tirar la basura, ensuciando la creación del Señor? Humanamente no lo concibo, Lolita. Como puedo llamarme cristiano, está bien lo del mundo. Mire, al final ellos viven sin gobierno, viven sin rey, y pueden hacer como les dé la gana, porque no están regidos ante nada. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos que cuidar la creación de Dios. Mire, ¿sabe una de las costumbres en este país? Que cuando la basura no pasa continuamente por las colonias, las personas con mucho cinismo toman su bolsa de basura y van y la tiran por ahí descuidadamente donde sea. ¿Cómo me gustaría a mí tener una cámara personal y poder investigar? ¿Serán estas personas conocedoras de Dios y de sus leyes? Entonces, por eso yo hace poco ponía un pensamiento ahí, ninguno que se llame cristiano va a ensuciar la tierra que creó nuestro Señor. Eso no podemos llamarnos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos leyes, hay estatutos, hay principios establecidos para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero cuando no hay ley, cuando no hay reyes, entonces cada uno hace lo que bien le parece. Sí. Ya dijimos, Lolita, que los decretos eran firmados por el rey mismo y eran sellados con el anillo. Por tanto, eran irrevocables. No había vuelta. Me impresiona el respeto y la reverencia que se tiene aún por los reyes, porque sabe que aún en la actualidad hay 29 reinos en nuestro mundo, en el universo. Aún hay 29 reinos, claro, ya ellos no funcionan como en la antigüedad, que la máxima autoridad era el rey. Ahora ellos están compartiendo, ¿verdad?, su autoridad con un primer ministro. Sin embargo, Lolita, es admirable cómo ellos
con qué reverencia, con qué respeto, cuánto honor se les guarda a estos seres humanos de carne y hueso. ¿Cuánto más nosotros, para nuestro Rey sublime, que claro, como no lo estamos viendo, como no lo estamos oyendo tangiblemente, creemos que esto es como una fantasía, pero no. El reino es real, el reino es gobierno y el gobierno significa que ahora nosotros no vamos a llevar más esa vida ingobernable, como lo que mencionaba en el principio, los alcohólicos anónimos, su éxito es, y digo éxito entre comillas, sin querer juzgar ni meterme en ese tema, pero lo cito porque es una de las cosas que a mí me impresiona, Lolita, que ellos reconocen que eran ingobernables y que ahora tienen que someterse a una autoridad superior. Y son cosas como esas las que les ayuda a equilibrar su mente con su alma. A nosotros no es con el alma, es con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros reconozcamos que quizás estamos viendo con menosprecio al esposo en la casa, quizás cuando reconozcamos que estamos viendo como con menosprecio también a las autoridades establecidas por Dios. Entonces, hacer un alto, Lolita, y preguntarnos, autoexaminarnos si los reinos terrenales funcionaban de esta manera, cuánto más nosotros que ahora somos súbditos del reino de los cielos. Bien, vamos terminando. Hemos hablado de qué es el reino, dijimos que es gobierno. También una pregunta importantísima que no debemos de pasar por alto. ¿Qué estamos buscando? Jesús nos dio un mandamiento específico. Busquen el reino. Y buscar el reino es buscarlo a Él, porque Él dijo, bueno, le preguntaron los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino? Y Él dijo, aquí está el reino, Él o aquí. Él es el reino. Busquemos a Jesús. Adoremos a Jesús. Sigamos sus pisadas. Y no esperemos llegar allá al reino celestial, Lolita, para presentar nuestras coronas. Desde ya nosotros podemos empezar a presentarle todo logro, toda bendición, todo éxito que vamos teniendo en esta carrera. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es un reino terrenal? Entonces dijimos que para que haya un reino terrenal, tiene que haber un rey, tiene que haber un territorio, tiene que haber leyes y dijimos, y tiene que haber un pueblo. Todos los que vivían en un reino terrenal, Lolita, tenían que someterse a las leyes establecidas por el rey. De lo contrario, eran desterrados. ¿Cree usted que el Señor destierra a sus hijos? No sé, Lolita, si se puede llamar ser desterrados, pero sí ser llevados cautivos, como fue el pueblo de Israel. Cuando el pueblo le da la espalda al Señor, cuando el pueblo resiste llevar los reglamentos establecidos por él, quizá ni cuenta nos hemos dado, hemos sido sitiados y estamos atrapados sin trabajo, en situaciones caóticas, en territorio estrecho. Probablemente hemos sido llevados cautivos por el Señor porque no queremos vivir bajo los principios establecidos por su reino. Un decreto firmado por el rey no podía ser abrogado. Aquí la pregunta, y quizá yo la lanzo, Lolita, y quisiera oír su opinión. ¿Puedo ser parte del reino de Dios y vivir como me da la gana, Lolita? Pregunto. No. ¿Por qué no, Lolita? Yo he visto las iglesias atestadas de personas que dicen que son parte del reino, pero viven como cada quien le parece. ¿Por qué no, Lolita? Porque es que no nos mandamos nosotros solos. Muy No nos bien. mandamos. Y fíjese, ay, no, me encanta el tema y creo que
Si estuviera mi esposo aquí, se quedaría con los ojos bien abiertos. Ahora en la mañana le voy a compartir algo que pasó. Fuimos a una corte suprema esta mañana. Es un edificio de la corte. Para entrar necesitamos hasta quitarnos los zapatos. Tuvimos que sacar nuestros celulares de las carteras. Y me dice mi esposo esta mañana, tengo que ir de pantalón y bien arreglado porque ahí no permiten chores. Y a mi esposo le gusta mucho usar chores porque tiene 2 operaciones en su rodilla y se le hace más fácil. Y entonces me encantó el tema porque cuando llegamos tenemos que ir presentables, aunque no íbamos a la corte necesariamente, pero íbamos al edificio de la corte. Y fuimos a una oficina del gobierno. Teníamos que ir bien presentables. Y esta mañana platicando con él, yo le dije, cuando uno va a la corte, también hay mucha reverencia al juez. En mi caso, yo he trabajado con jueces en oficina legal y yo le comentaba esta mañana a mi esposo que en la corte, en la sala, no se puede dormir, no se puede masticar chicle, no se puede ir vestido como le da la gana, no puede estar texteando o usando el teléfono, porque hay uno que se llama el sheriff, es el policía que cuida que haya orden. Y le digo a mi esposo, y yo he visto con mis ojos gente que va a la iglesia texteando, gente que va a la iglesia comiendo chicle, van vestidos como que van a ir a la playa, y realmente aquí no estamos hablando ni siquiera de puntos doctrinales, pero hay que ir presentables, porque tenemos que hacer conciencia a quién, a dónde vamos y a quién es que vamos a adorar. Entonces, lo mismo, la gente va aquí a una corte porque quiere dar una buena impresión al juez. Me acuerdo que mi jefe le decía a los clientes, tenés que ir bien presentable, no muchas cosas, anda bien presentable, bien peinadito, bien afeitado, porque el juez te va a ver tu aspecto y eso va a decir mucho de ti. Por eso que me encanta el tema, porque esta mañana justamente hablaba de eso con mi esposo. Y sabe que no se juega con eso. Aquí hay reverencia y sí hay consecuencias. Pero siento y quiero decir en estos momentos que hace falta que nos enamoremos del Señor porque el amor hace que respetemos. Hay falta de respeto para el Señor. Y en la iglesia a veces hay gente tomando soda, jugo, Fanta. Y ese es un templo. Por eso que me encanta este tema, porque como que hemos perdido el primer amor, como que hemos perdido el respeto. Y entonces quería traer eso ahorita a Interesante. comentarlo. Gracias, Lolita. De verdad que eso suma muchísimo porque si estamos dispuestos a seguir las normas, los reglamentos de un juez terrenal, ¿cuánto más de nuestro juez celestial? Y Así es. claro, el punto es, Lolita, que en las congregaciones se establecen normas, se establecen reglamentos, y ahí empieza la verdadera sujeción, Lolita. Ahí empieza el verdadero interés que nosotros tenemos en tomar con seriedad, ¿verdad? El tomar con conciencia, ¿verdad? Lo que ya se estableció y que nosotros no llegamos a un lugar para romperlo, sobre todo cuando nos hemos puesto el nombre de cristianos. Porque, repito de nuevo, Amén. las personas que no tienen un rey, las personas que aún no han llegado al reino, pueden vivir como quieran. Pero nosotros, los que nos hemos puesto ese rótulo en nuestra frente, tenemos que tomar determinaciones para que el día de mañana no lamentarnos cuando las consecuencias nos alcanzan, ¿verdad? Porque ahí estamos, sufriendo muchas veces sin darnos cuenta que sencillamente porque hemos violado los reglamentos establecidos por nuestro Padre Celestial. Entonces Amén. el punto, la pregunta ha sido, ¿puedo ser parte del reino de Dios y vivir como a mí me parece? En ninguna manera, nos diría Pablo, ¿verdad? No. En ninguna manera. Otra pregunta que yo quisiera dejar también ahí es, ¿estamos interesados en querer aprender el orden establecido por Dios
para sus súbditos? Querido amigo, querida amiga que está oyendo y que posteriormente quizás usted va a oír esta enseñanza. Yo quiero decirle que solo hay una forma de poder conocer estos reglamentos y es haciéndonos como niños, sentándonos como niños y aprendiendo a oír como niños. Y entonces la vida nos va a cambiar. La forma de vivir en nuestro hogar también nos va a cambiar. Porque si ahora nosotros hemos decidido someternos a ese reino celestial, entonces también vamos a enseñar a los nuestros a respetar los reglamentos establecidos de nuestro país, a respetar los reglamentos establecidos por nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque primero respetamos los del cielo, porque primero respetamos los de nuestro Padre Celestial, porque cuando respetamos los del Padre Celestial, vamos a respetar los del reino terrenal. Quizás no vemos las consecuencias inmediatas, Lolita. Quizás aún no nos hemos dado cuenta de que se nos ha venido una situación difícil a causa de nuestra rebeldía o a causa de nuestra ignorancia, porque las leyes podemos estarlas pisoteando por dos razones, por ignorancia o por rebelión. Pero nuestra vida va a ir evidenciando el orden bajo el cual nosotros vivimos. Una persona que se mete en muchos problemas, Lolita, se va a ver que constantemente está en un estira y encoge. Sí, Lolita. Volviendo al tema de las leyes, aquí hay una ley que si usted viola una ley por ignorancia, todavía tiene que pagar consecuencias, porque el deber de uno es aprender y informarse. Si, por ejemplo, usted cometió un error aquí de tránsito o lo que sea, no lo sabía, oficial, tenga su ticket, vaya a pagarlo. Y Soy la la, ignorancia. y la próxima está ya está sabida, pero no hay perdón para la ignorancia. Qué tremendo eso, Lolita. Entonces, por ignorancia o por rebelión, al final las consecuencias siempre nos van a alcanzar. Importante revisar nuestra vida, oyentes, amados hermanos, importante revisar nuestra vida. Quizás estamos, se me viene también un ejemplo, quizás en nuestro hogar, Lolita, estamos irrespetándonos entre nosotros mismos, ¿verdad? Estamos en esa irreverencia del teléfono, en esa falta de comunicación. Y a veces queremos que, oiga eso, Lolita, a veces queremos que los hijos nos presten atención y nosotros como cónyuges no nos estamos prestando atención. Dios no puede ser burlado. Y ahí vienen las consecuencias, para no ir muy lejos. Ahí podemos tener solo un reflejo de nuestro irrespeto. Y alguien puede decir, pero es que mire, pues mi esposo lo hace, mi esposa lo hace. No importa, cambia tú, empieza tú a respetar los reglamentos, empieza a establecer reglamentos dentro de tu hogar basados, fundamentados en los principios de la Biblia. Y si tú empiezas a respetarlos como debe de ser en el orden divino, Dios va a honrarte y pronto vas a empezar a ver una diferencia. Amén. Un verdadero súbdito, Lolita, un verdadero súbdito del reino de Dios no tiene que preocuparse por obtener esto o aquello. Él sabe que su rey es suficiente para suplirle en todas sus necesidades. Todas aquellas necesidades que son responsabilidad del rey como ciudadano que somos. Mire, padecemos necesidades, padecemos escasez, sencillamente porque no estamos sometiéndonos a esos reglamentos. Porque el Señor dijo, busquen el reino, hagan justicia y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Así es que un verdadero súbdito del reino de Dios no tiene que preocuparse por obtener esto o aquello, porque su rey es suficiente para suplirle. Que Dios les bendiga. De verdad, queremos darle gracias al Señor y cerrar con una oración, Lolita, ¿verdad? Para vernos hasta la próxima, Padre. En el nombre de Jesús en esta tarde, de verdad, agradecerte profundamente
con todo nuestro corazón, porque quizás has venido solo a hacernos memoria de la manera en que nosotros debemos aprender a vivir ahora que decimos que somos parte del reino de los cielos, donde hay principios establecidos, donde hay mandamientos establecidos, donde hay reglamentos que no pueden ser abrogados porque fueron escritos con tu dedo divino. Señor, en esta tarde, si hubiera una persona a la cual tú le has hablado y le estás señalando que probablemente por ignorancia o por rebelión ha estado pasando por alto, ha estado violando tu palabra establecida, los reglamentos establecidos en el país, aquellos principios que están en su lugar de trabajo, aquellos mandamientos ya establecidos también en la congregación a la cual nosotros pertenecemos, pero que abre su corazón para que el Espíritu Santo pueda redarguirle y traerle la corrección, la convicción divina. Señor, sencillamente nos enmendamos y todas las demás cosas van a ser añadidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de Lolita, por su sanidad, por ayudarnos a establecer el reino en la mente para luego poderlo poner por obra en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga, Lolita. Próximo martes. El próximo martes estaremos hablando, Lolita, de el reino en el Antiguo Testamento. Es un poquito larga esa lección. Creo que la vamos a desarrollar en 2 o 3 capítulos, ¿verdad? La próxima semana, el reino en el Antiguo Testamento. Que Dios me la bendiga, Lolita. Bendiciones. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor.